Buenas noches, bienvenidos a RM en una noche muy particular porque está con nosotros, creo, ahora lo vamos a estar discutiendo, pero entre tanta interna, tanta discusión, tanta pelea, una de los grandes ganadores de estas PASO. Mientras seguimos discutiendo si sirven, si no sirven, qué pasó con la lista de unidad, de un lado, que iban a comer pochoclos viendo cómo se mataban en Juntos por el Cambio, finalmente lo que surgió, creo que es una nueva figura de la política nacional, es Facundo Manes, está sentado acá con nosotros en un ratito, vamos a estar charlando con él y como siempre la mejor y la mayor cantidad de información que estuvimos recogiendo a lo largo de todo el día junto con mis colegas para poder traérselas a ustedes. Vamos a estar contando, mañana hay nuevo presidente, no se asusten, nuevo presidente de la Corte Suprema de la Nación. Vamos a estar hablando de ese tema. Y Javi, ¿vos qué tenés para hoy? Te voy a contar a vos y a la audiencia cómo empezó hoy el sí se puede del Frente de Todos. ¿Se acuerdan cuando perdió Macri en el 2019 en las PASO? Bueno, arrancó una campaña del sí se puede, que no se pudo, pero recortó la ventaja. Bueno, el gobierno hoy en José Cepaz empezó su propio sí se puede y te vamos a contar por qué tampoco va a poder, aunque lo previsible es que recorte la ventaja. Jairo. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno conocés que le discutan en privado, pero sobre todo en público, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, Martín Guzmán, ministro de Economía, algunos dicen, bueno, es que está tan casi afuera del gobierno que sabe que se va, no tiene nada que perder. Pero fue a un programa de radio y le dijo, yo a Cristina le digo que no cuando me dice que hay ajuste fiscal. Te voy a contar cuál es el secreto detrás, repito, de la pelea en la cual un ministro de Alberto le dice en público que no a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la resistencia del ministro de Economía, que estaba afuera, después entró, se vuelve a hablar de Sergio Massa, pero en el medio de toda la rosca política estamos otra vez todos nosotros. Y así como decimos de la irresponsabilidad profunda que tuvieron desde el gobierno, desde el Instituto Patria, en esta pelea innecesaria, y un país entero angustiado y preocupado por un montón de situaciones que deja esta pandemia espantosa, otra vez sopa. La verdad que es increíble lo que está pasando, lo que estamos viviendo en estas últimas horas, en estos últimos días, vinculado a la pandemia justamente y al COVID. Y la verdad que la pregunta que nos hacemos hoy es en qué quedamos. Realmente yo honestamente creo que el límite es la salud. ¿Se acuerdan cómo nos peleamos acá? Digo, cómo discutimos, cómo debatíamos con el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplas, cuando muy enojado, digamos, respondía frente a los planteos de si hay una utilización política de la pandemia, de las vacunas. Bueno, la verdad es que no se entienden posiciones tan disímiles respecto de algo que es blanco o negro. No puede haber tantas interpretaciones. Claramente no somos ninguno de nosotros. Lo tenemos a Manes, que en esto por ahí después nos puede dar una mano. Pero digo, nosotros somos periodistas, no somos epidemiólogos, no somos médicos, no somos emergentólogos, no somos parte del equipo de expertos. Estamos como ustedes, escuchando a los que se supone que saben. Ahora, lo que creemos y lo que entendimos a lo largo de este año y medio largo que ya llevamos de pandemia es que los muertos son los muertos, que te da el monitor, el número, digamos, que diariamente reporta el ministerio, que el famoso índice de contagiosidad es uno solo, que se mide con esa famosa R, que da más o da menos, pero ese número, ¿hasta qué punto se puede discutir? Que los contagiados están contagiados y que no hay forma de esconder contagiados o de sumar contagiados. ¿Cómo puede ser que estemos todos, nosotros, ustedes que estén del otro lado, preguntándonos si estas son flexibilizaciones electorales, como las llaman algunos, o efectivamente hay un plafón sanitario para hacer todas las aperturas que se van a hacer? ¿O tienen ganas de que lleguemos al 14 de noviembre con un mejor humor, con una mayor predisposición, no tan enojados? Si esto, como decía Javier recién, puede revertir el resultado y el que votó a uno por ahí vota a otro con el que estaba enojado cuando fue a votar en las PASO anteriores. Hoy hablaba con un ministro de la Nación y le planteaba esto y me decía, es ridícula la hipótesis. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos hoy y hay un brote feroz de Delta, es lo que estamos hablando, la famosa Delta que esperemos que no golpee en la Argentina, pero tampoco entendemos por qué seríamos la excepción. Si hay un brote,
Este brote se daría en 15 días, en 20 días después de las aperturas a lo largo de octubre, y a noviembre llegan todos contagiados. Un país contagiado no te vota. Me decía uno de los principales ministros del gabinete. Ahora, es ridícula la hipótesis, pero escuchamos esto. Miren lo que decía de las aperturas, primero la ministra Carla Bisotti cuando sale a anunciarlas. Entonces, las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor. Por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos, y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando, sin aglomerados de personas. Bueno, se presupone que si la ministra dice esto, hay, digamos, insisto, un escenario y un plafón epidemiológico que permite empezar a relajar determinadas situaciones. Sin embargo, esto empieza a ser cuestionado. Este era Luis Juez hablando con Maxi Montenegro acá en La Señal. No te explican nada, los tipos toman decisiones así. O sea, de un día para el otro se acabó el COVID, ya no hay más problemas, no hay más restricciones, necesitamos actos masivos, necesitamos salir a repartir, para lo cual necesitamos evitar este tema del temor. Yo lo veo con mucha preocupación porque la verdad los veo desesperados. Los veo desesperados. Si se pararan con la inteligencia, con la experiencia, porque estos tipos tienen experiencia. Comparto los 5 puntos que vos planteaste cuando decía estos que opinan que antes tuvieron la oportunidad no lo hicieron, estos que nunca gobernaron, estos que nunca toman decisión, estos que tienen expectativa. Bueno, comparto 100%. Ahora digo, estos tienen una gran experiencia. Para bien o para mal, son todos veteranos de varias guerras mundiales. Entonces, explica, parate, fíjate cómo tomar las decisiones. Yo lo veo a un presidente realmente sobreactuando una autoridad que no tiene, impostando una decisión que no es propia, que se le impone, en un momento muy complejo, porque y uno tiene que tratar de que la gente no pierda la poca esperanza de que esto no se termine yendo al carajo. Bueno, en términos bastante claros se manifestaba Luis Juez y muchos esperábamos escuchar la voz de alguien que fue referente a lo largo de la gestión de toda esta pandemia. Insisto, digamos, yo le tengo profundo respeto tanto a los dos ministros, digamos, tanto de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Creplas, como a Fernán Quirós. Fernán Quirós fue y ha sido y sigue siendo uno de los grandes referentes a la hora de tratar de entender qué es lo que pasa con esta pandemia, sumamente cauteloso, sumamente prudente, y decía, después de que la ministra de la Nación dice, bueno, nos sacamos el tapaboca mientras estemos solos a partir de octubre, no se lo anden sacando ahora, porque esto es a partir de octubre, dando a entender que ya tiene, digamos, más o menos claro cuál va a ser el escenario. Quirós planteaba, fue en Radio con Vos, ¿no? No, ¿fue en Radio con Vos? Sí, en Radio con Vos planteaba esto. Todavía no es momento de quitar el barrito. Nosotros en la ciudad pretendemos llegar al 70% de vacunación con 2 dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican. Y creemos que esa señal del barbijo es la señal que hay que dar cuando ya tenemos una protección suficiente que se acerque más al 70%. Por ahora, lo que nosotros decimos es, sigamos con el barbijo. Y uno que no entiende un pomo, de verdad, digamos, porque honestamente no somos gente formada en el ámbito de la medicina, de la epidemiología, escuchamos, aprendemos, no puede ser que estemos evaluando qué dice Bisotti y entonces si te cae mejor Bisotti que Quirós o Quirós que Bisotti o Creplas que Quirós y Bisotti, hagas lo que cada uno vaya diciendo. Una certeza les pedimos, una certeza, todos nosotros les pedimos, queremos cuidarnos, muchos muertos ya hubo en la Argentina por COVID, no queremos que nos agarre claramente desprevenidos. Entendemos, yo lo escucho a Quirós y también lo entiendo, está bien, dice, estamos cerca del 70, hasta que no tengamos el 70 vacunados, donde a la Delta le cueste más transitar, no nos vamos a sacar el barbijo. Pero ¿por qué la ministra dice que sí? Depende quién nos cae mejor. No hay un blanco-negro, los números no son números. A esta altura del partido no saben si hay espejos, digamos, en los cuales podemos vernos. Si tuvimos la suerte, si es que hubo una suerte de medio de este desastre, de que vamos a la cola de lo que pasó en el hemisferio norte.
No podemos ver qué pasó con los países, la Delta, sacarse el barbijo. Es insólito que tengamos que estar viendo a quién le creemos más, que sea casi una cuestión de fe, cómo vamos a actuar. A todo esto se suma Alicia Castro, que no sé cuánto ayuda. A ver, Javi, si llegás a leer vos. Ahí. Sí. No hay nueva normalidad ni fin de la pandemia en Argentina ni en el mundo, ni es verdad que los científicos estén de acuerdo. Solo un puñado de asesores del gobierno de Alberto Fernández con el resultado desastroso que conocemos. Digo, está hablando alguien que mucha gente conoce, que ha tenido peso político. Y sale a decir, qué sé yo, tuitea esto. Un puñado de asesores, ¿son un puñado de asesores? Alberto Fernández está dejando llevar simplemente por un puñado de asesores y después tenés a los medios. Generando también, muchas veces, en lugar de pedir certidumbre a los dirigentes y a las autoridades, generando temor. Y alguno le contesta. Hoy se preguntaba Clarín esto, ¿lo tenés por ahí, Pablo? Ahí está. No, la pregunta de Clarín arranca abajo y Clarín dice, ¿cómo pasó la provincia de tener el 80% de las escuelas cerradas a anunciar clases los sábados? Dando a entender, digamos, que, bueno, es por lo menos dudosa la posición que toman y más cerca, sin decirlo, digamos, en términos tan gráficos como lo hacía Luis Juez, Clarín pone en duda que esta no es una medida electoral. Y mira quién le contesta y cómo. Así le contesta Nicolás Creplas y le muestra cómo fueron bajando los casos en la provincia de Buenos Aires. Le contesta con números. Vamos a ir directamente con Facundo Manes y a ver, va a ser multiuso Manes hoy porque, por supuesto, digamos, necesitamos tu mirada desde la formación que tenés, pero también como político. Digo, yo sé que molesta la pregunta, enoja, pero vos ves un uso político de la pandemia. ¿Puede ser que no sepamos qué hacer y que lo que nos dicen estemos especulando nosotros, los que nos están viendo? Si tiene que ver con una cuestión electoral, si quieren llegar mejor a las elecciones o efectivamente estamos seguros, si nuestros hijos están seguros, si nuestros viejos están seguros para salir en las condiciones que nos están planteando. Gracias por la invitación. No, por favor. Lo que ha pasado y lo que está pasando es lo peor que puede pasar en el manejo de una pandemia, la pérdida de credibilidad. Lo veníamos hablando hace meses. Se ideologizó la pandemia de muchas maneras. ¿Se acuerdan de cuarentena versus muerte, salud versus economía, escuelas abiertas o cerradas? Son dilemas falsos. Desde hace tiempo nosotros venimos advirtiendo que los líderes en la pandemia tienen que comunicar en forma clara, decir no saben cuando no saben, mostrar los datos ciertos, no tardíos o dudosos. También tiene que dar cierta perspectiva, horizonte y sobre todo tratar de llamar a todos los expertos de diferentes áreas de todos los espectros políticos. Lo que vimos fue un manejo político en muchos aspectos de esta pandemia, este largo tiempo de pandemia. La pandemia no terminó, primera certeza. Es correcto levantar restricciones cuando hay una baja sostenida de casos, pero hay que monitorear la variante Delta, hay que mantener los barbijos cuando uno está en lugares cerrados y hay que basarse en la evidencia. Acá nadie muestra una evidencia y aunque se muestre, nadie también cree, porque cada uno tiene su evidencia. Entonces, ha pasado algo que nos venimos... Pero eso, pero te voy a decir, es un cada boomerang. uno puede tener su evidencia. Eso es lo que me parece, digamos, insólito. Bueno, porque cuando se politiza, se mete la política en el manejo de una pandemia, pero esto no es de ahora. Lo que quiero advertir es que nosotros que veníamos hablando de este tema desde que empezó la pandemia advertimos que es un boomerang para los líderes que no se manejen muy criteriosamente, porque la pandemia no es algo nuevo. Pasó en la historia de la humanidad, hubo pandemias y se estudió y hubo muchas epidemias. A mí me gusta dar el ejemplo de la epidemia de la década del 2000 en el sudeste asiático. Ahí hubo un boomerang tremendo para los líderes. ¿Por qué? Porque no contaban la verdad, no decían no saben, no llamaban a todos los expertos, se manejaban políticamente. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Y ahora lo que vemos es una sociedad que, en la editorial tuya yo coincido, no sabe en qué creer y cada uno tiene su evidencia. Pero déjame dar algunas certezas en todo esto. La pandemia no terminó. Sí. No se puede decretar, no es una guerra que alguien se rinde. El impacto, todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar la variante Delta. Siempre cuando hay bajos sostenidos de casos hay que levantar ciertas restricciones, pero hay que estar basado
en cierta evidencia, y acá cada sector a veces muestra su evidencia, lo interpreta de una manera. Entonces hemos perdido un poco el sentido común, y lamentablemente en la Argentina pasa esto en otras áreas, y desde hace mucho tiempo por eso estamos así. A ver, los argentinos manejamos la pandemia como manejamos el país de hace décadas, por eso es un país que involuciona y que los chicos se quieren ir. Que no tuvo un mal manejo de la pandemia? Mirá, por parte de las autoridades nacionales, por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, que es el espacio político, digamos, al que perteneces. Mira, la evaluación de la pandemia se debe hacer en el futuro. O sea, me parece que no se puede hacer... Hoy no dirías que fue mala ni que fue buena. Te voy a dar, lo que sí voy a dar elementos para cómo evaluar una pandemia. Cantidad de muertos por millón de habitantes. No estuvimos bien en la Argentina. Tenemos ya 115.000 muertos. Otro dato para evaluar una pandemia es la vacunación. Al principio no fue buena. Y Pfizer hizo el estudio con muchos voluntarios argentinos. Deberíamos haber tenido millones de vacunas Pfizer mucho antes. Al principio había un cuello de botella porque no había vacunas. Ahora hay vacunas, pero no se distribuye eficientemente de acuerdo a las vacunas que hay. El impacto económico. Argentina va a haber caído 10 puntos y va a ser, según algunos estudios internacionales, uno de los países que menos se va a recuperar en los próximos 2 años. El impacto psicológico. No se habló de la salud mental. Nadie. No. Nadie habló de la salud mental, y la salud es una sola. Es la salud física y la salud mental. No se puede disociar. Acá la respuesta sobre la salud mental debió haber sido tan importante como la vacunación. Y los chicos, 1 año y medio sin clases presenciales, la educación va a tener un impacto psicológico, educativo de décadas y económico. O sea que yo le doy elementos a la gente para que cada uno evalúe. Ahora, en un par de años vamos a mirar para atrás y vamos a ver todos estos datos y vamos a decir que la pandemia en la Argentina no fue una pandemia bien manejada. Para vos, otra cosa, perdona, ya te digo, otra cosa que no me quiero olvidar, porque lo venimos hablando del principio, hace un año en mis Instagrams, en mis charlas, y no quiero ser coherente con lo que dije hace un año en mis redes sociales, hablándole a mis seguidores, charlando. Cerrar un país con una cuarentena eterna, pobre como Argentina, no es lo mismo que cerrar a Alemania con el Banco Central Europeo acá. Tuvimos una cuarentena eterna. No fue, bueno, no fue, lo discutimos no, la otra sí, vez. Sí, no fueron 8 meses, se abrieron varias cosas. Haber sido más gradual, más inteligente, más testeos, más aislamiento. La verdad que el manejo de la pandemia en cuanto a testeos, aislamiento, todo lo que hablé es un poco criticable. Pero yo le quiero dar la oportunidad al gobierno, en buen sentido, que hay que colaborar, que todavía no terminó la pandemia y todavía puede llamar a los expertos de diferentes sectores, puede hacer algo que no se hizo, que es sentido común. No manejar anuncios, de forma para vos, sectorial. Facundo, estos anuncios son de tinte electoral, son para dar vuelta a la elección. Digo, porque también es cierto que los números están muy bajos. Es cierto. Bueno, tiene una mezcla de... Lo dije recién y lo repito. Es bueno que cuando hay una baja de casos sostenida, como es la situación, se liberen las restricciones. Ahora, ¿por qué antes se criticaba cuando por ahí la ciudad liberaba cosas? A mí me parece bien que se liberen restricciones cuando hay y a la epidemiología en general, se liberen restricciones cuando hay baja de casos sostenidos. Lo que no me cierra es por qué se hace ahora, por qué no se hizo hace un mes. Las clases presenciales, por ejemplo, es el mejor ejemplo. En una pandemia, una de las cosas que hay que hacer como prioridad es mantener las escuelas abiertas. Se debe cerrar escuelas solamente si hay en esa zona o en esa escuela un aumento de la transmisión viral. Pero se debe trabajar permanentemente para que haya clases presenciales. Acá parecía que se trabajaba para que no haya clases presenciales, a pesar del esfuerzo de los docentes de dar clases virtuales. ¿Quién podía capitalizar, digamos, políticamente el cierre de escuelas? A mí eso no bueno, yo creo que se perdió. Si vos me contás qué viene el conurbano, sí. Yo creo que no es una de las cosas que no se le perdonó al gobierno, sobre todo en las clases bajas, más humildes, más vulnerables. Mucha gente está resignada en la Argentina, como ustedes saben, pero ya no quieren que pasen lo mismo los hijos. Y lo que pasó acá, yo creo que en gran parte del revés electoral, no digo todo, pero una gran parte fue lo que se hizo en la educación pública argentina. Pero Facundo, ¿vos no pensás, digamos, que esa decisión que toma Axel Kicillof con un costo político muy alto, digamos, la toma porque evidentemente creían, digamos, con sus expertos y con la evidencia que tenían que las escuelas podían ser un foco de contagio? Porque si no, no se entiende, digamos, el oponerse a una política de Horacio Rodríguez Larreta, como era en el caso que en ese momento se dio la pelea que llegó hasta la corte entre la provincia y la ciudad, tuvo un costo muy alto para Kicillof. Sí, la decisión no la sé. Lo que yo vuelvo a reinsistir, que ¿por qué se tomó esa decisión? Pero en una pandemia se debe trabajar para tener clases presenciales, y si hay un aumento de la transmisión en la zona del colegio, en el colegio obviamente que se debe suspender, porque el impacto
Y más en la Argentina, donde muchos chicos incluso van a comer a la escuela. Porque el impacto educativo y psicológico va a ser de décadas. Nosotros vamos a tener lamentablemente una tragedia de décadas en el impacto psicológico y educativo en los chicos y también en la economía, porque la educación hoy en el mundo es sinónimo de economía. Ese enojo que vos percibías, ¿no? Ahora bajaba y perdió ese enojo que percibías, digamos, que en el conurbano, que caminaste en el marco de esta campaña. ¿Crees que en parte hizo que ese voto se volcara a vos? ¿Querés contar, Jairo, lo que contabas de claro, que me llamó la atención? Lo que decía el otro día en la radio, abrimos el micrófono a gente que había votado al Frente de Todos en 2019 y que no lo habían votado ahora. Y para sorpresa nuestra, muchos decían que habían votado a Alberto en el 2019 y ahora habían votado a Manes. Y al mismo tiempo decían que pensaban volver a votar al Frente de Todos cuando ya no hubiese interna de Juntos como había en la provincia. Nada, no sé cómo percibís vos eso, haber tenido votantes de Alberto, pero que los vas o el espacio los va a perder. Y votantes que fueron a vos, digamos, más por el enojo, digamos, no nos une el amor, sino el espanto. No, es cierto, a mí me decía mucha gente, yo nunca voté a Cambiemos y los voy a votar, porque el espacio nuestro es dar el paso, primero, que incluye diferentes sectores políticos, pero también mucha gente como yo que dio el paso. Me parece que es amplio y vinimos a sumar a una coalición desde la diversidad. Nosotros no venimos a plantear lo mismo, porque si no, no hay un salto cualitativo en la oposición. Nosotros venimos a sumar a la oposición desde la diversidad, con un espacio amplio que también representa muchos sectores de la sociedad civil que dieron el paso. Ahora, yendo a tu punto, es cierto, a mí me paraba la gente y decía, yo nunca voté a Cambiemos. Otros me decían, yo voté a Cambiemos, estaba defraudado y vuelvo a creer porque están ustedes, porque quieren ampliar, hay cierta autocrítica. La autocrítica también fue hacer una paso. Borges decía, los actos son símbolos. Y el símbolo, el acto de hacer una interna ya quiere decir que hay un salto de discusión en la coalición. Pero hay mucha gente que venía de Cambiemos y me apoyó. Pero hay mucha gente que es cierto que no venía del espacio y yo creo que si mantenemos la identidad diferente, como pensamos hacerlo y yo pienso hacerlo, podemos retener esos votos porque el objetivo obviamente es ganar. Pero esa frescura de este que viene de afuera de la política la perdés yendo adentro de una lista donde hay gente como, no sé, más conocida del palo como Santilli. ¿No te licuás ahí en la lista? Si mantenemos, primero que no soy yo, somos muchos del espacio Dar el Paso y la verdad que no vamos a licuar porque vamos a mantener la identidad. Yo, por ejemplo, puedo decir lo mismo que dije, no sé hace cuánto tiempo que estuve acá, pero podemos ver los dos videos y pueden contrastar. Si no hacíamos esto, no ganábamos. Yo lo planteé acá. Nosotros venimos a ampliar la coalición, a dar un salto cualitativo, a captar un voto que estaba defraudado con Cambiemos, que nunca votó a Cambiemos, y pasó esto. Yo creo que ahora vamos a retener el voto porque vamos a mantener la identidad. Pero vas a seguir siendo crítico del espacio porque cuando fuiste crítico no les gustó. Dijeron, mira, Manes vino a hacer quilombo, el ruido que está haciendo, nosotros no tenemos que ser eso, tenemos que ser otra cosa. Las críticas que hiciste, que habían sido bastante duras y bastante fuertes hacia tu propio espacio, cayeron mal, digamos, un espacio dialoguista, de consenso, pero no les gustó nada. Pero yo también decía que si no hacíamos esto no ganábamos. Y la verdad que si no hubiésemos sacado nosotros 15 o 16 puntos el domingo, no se ganaba. ¿Vos crees, como dice, estuvo Jacobiti acá y decía, bueno, sin Manes Santilli no ganaba? ¿Vos crees eso? No fue Manes, fue mucha gente, miles y miles que dieron el paso. Pero yo entiendo, digamos, que no querés pecar de soberbio, pero la verdad que la gente fue, digamos, la cara conocida eras vos. La gente votó esperanza. Yo creo que una cosa que yo aprendí, y lo quiero transmitir, porque es que la sociedad está por encima de la dirigencia. La dirigencia se pelea entre ellos y la sociedad quiere las cosas sensatas. ¿Pero percibías eso que sin vos no se gana? Digo, si te para distinto, si te posicionás distinto en un espacio y decís, sin mi voto no se ganaba la provincia. Bueno, pero vos ves la suma de Diego y la suma de nosotros y realmente la suma hace el triunfo. Individualmente, Tolosa Paz hubiese sacado más votos, eso es algo matemático, te diría. Pero quiero plantear que acá nos votó mucha gente con esperanza. La gente en la Argentina está por delante de la dirigencia. Aún la gente más que ya no debería creer en nada porque perdió todo, quiere trabajo, no quiere planes, quiere educación, quiere que los hijos no pasen lo que están pasando ellos. Por eso para mí la educación tuvo un impacto tremendo en la votación. La sociedad es mucho más madura que la dirigencia. Yo veo a la dirigencia peleándose por el poder, no por un proyecto de país. Y lo que quiere la sociedad es de una vez por todas tener un proyecto de nación, un proyecto de país, algún rumbo. La verdad que hay una sociedad argentina que está por encima de la dirigencia. Pero vos no crees que sacaste 1.200.000 votos aproximadamente. Están haciendo el recuento. Todavía no se sabe en qué lugar de la lista vas a ir. Pero no importa. No porque importa. Lo importante... Si vas cuarto, si vas octavo, da igual.
yo estaba acá también para inmolarme, te digo la verdad. Sí, ¿Cómo? Bueno, a ver, a mí no me define una elección, me define mis convicciones. De dónde vengo. Uno es de dónde viene. Yo vengo del interior, de familia de Quilmes, de una clase media que no le faltaba nada, no le sobraba nada. Y yo defendí esa identidad, la educación, el trabajo, el progreso, el bien común. Bueno, lo charlamos hace años. Entonces, a mí no me define una elección, ni a mi lista la definía una elección. Lo que nos define es luchar por las creencias. ¿Y por qué nosotros para no venimos... inmolarte? ¿Qué parte sentías No, que estaba porque para- ¿qué pasa? Si muchos te decían, ¿qué pasa si sacás 3, 4 puntos? En lo personal me inmolaba, porque decía, bueno, toda repercusión que uno tiene con la ciencia, con la medicina, con los libros. Pero ¿qué pasa? Yo creo que era bueno, aunque hubiese sacado 3 puntos, hubiese sido bueno porque le daba un músculo a mucha gente que quería una dinámica diferente en la coalición opositora. Estimulaba a mucha gente, aunque en lo personal quizás me hubiese ido mal, que por suerte no pasó, pero yo estaba dispuesto a movilizar ese músculo dormido de una coalición que en gran parte no se sentía con reciprocidad. Entonces me parece que yo estaba dispuesto a que me vaya mal a mí para que le vaya bien a lo colectivo. Y eso es algo muy, muy gratificante, pertenecer a un proyecto que lo excede a uno. Y yo siempre me sentí parte... Qué difícil es creer, perdón, No, no te pero quiero interrumpir, pero digo, qué difícil es creer, digamos, en estas actitudes altruistas de alguien que está dentro de la, ya se puede hablar, digamos, de la rosca política, de la dirigencia, es decir, yo me sacrifico en función del proyecto. Todos nos Bueno, pero si miramos sacaba y 3 levantamos puntos iba a pasar esto, pero el radicalismo, cierto sector, iba a crecer. O sea, la verdad que en la provincia de Buenos Aires se necesitaba más estímulo para la dominancia de un sector de la coalición. Y si sacaba 3 puntos iba a pasar esto, y yo iba a estar contento, porque iba a tomar otro la posta, muchos iban a tomar la posta. Me parece que cuando uno piensa en qué es lo que queremos hacer con el país, acá hubo una generación de argentinos que hizo la ley 1420, ahora que estamos hablando de educación, que esa ley fue una ley no solo de educación, una escuela en cada pueblo, sino un proyecto de nación. Y esos patriotas que hicieron la ley esta, no vieron a la Argentina década más tarde con premios Nobel. No vieron a Leloir, a José, no vieron a Favaloro. Pero bueno, tenemos que recuperar esas... Hemos perdido la vocación de pensar en grande, de patriotismo. Estamos peleando... Hay mucha inteligencia para el poder acá. Ahora, si esa inteligencia se usara para un proyecto de nación, seríamos un país desarrollado. Eso no sucede. Vos hablás de una coalición amplia que hubo detrás de tu candidatura, no solo el radicalismo, pero ¿vos crees que eso no es un pecado que puede volver a cometer el radicalismo? Que años para alguna gente que es joven, el radicalismo disputaba con el peronismo el bipartidismo. Ayer hubo un asado en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde poco menos eras el Mesías. Hoy hubo un desayuno en la Casa de Corrientes, convocado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que fue uno de los grandes ganadores de la elección, donde también fuiste la figura central para ver de qué manera el radicalismo encontró en vos una figura competitiva a nivel electoral. No sé si se está hablando de un modelo de país, sino de una competencia electoral con el PRO por el liderazgo en Juntos por el Cambio. ¿No crees que el radicalismo también, si no revisa eso, puede caer en la misma lógica que vos estás criticando? Mira, cuando el radicalismo me invitó, hizo un acto en el Comité Nacional para invitarme a ser candidato, para pedirme también que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Otra cosa, fíjate vos, para que veas que todavía que creas en alguien. Sí. Y no por nosotros, sino por los jóvenes que tienen que creer en alguien. Yo hubiese sido un buen candidato en la ciudad, quizás, por mi perfil, porque era conocido, porque era menos difícil que la provincia. Fui al lugar más difícil. Vos te que yo no sabía que iba a la provincia de Buenos Aires con todo en contra, con aparatos territoriales, volumen político. Y bueno, para ahí está el dolor. Yo abracé, los ojos son la ventana al alma, y yo miré muchos ojos, miles de ojos en la campaña, y como médico también uno abraza. Volviendo a la pregunta, para otro ejemplo de que uno se inmola a veces, o está dispuesto a inmolarse. En la capital hubiese sido más cómodo para mí, pero fui a la provincia. Con respecto a Javier, a lo que preguntaba Javier, cuando me invitó el radicalismo, que hice un acto en el Comité Nacional, ahí hablamos de que se debe hacer una coalición de centro popular. Porque uno de los problemas que yo veo en la Argentina y que lo veo es los extremos. Los extremos, la grieta, sinceramente, ustedes permanentemente hablan de eso en el diario que dirigís. La grieta nos embrutece, nos empobrece, y yo creo que hay que hacer una coalición centro popular, convocar desde el centro. Y ahí tiene que estar el peronismo, el radicalismo, gente de la sociedad civil, el progresismo, sectores del PRO, el que quiere estar, pero no de los extremos.
Yo voy a trabajar en esa línea. Yo estoy seguro que, por lo que hablé con los dirigentes radicales y del progresismo y del peronismo, hay consenso en trabajar en una coalición centro-popular que convoque desde el centro a todos los sectores, incluso a lo que decía Jairo, ese voto que por ahí me votó y hay que retenerlo, pero no se va a retener desde un extremo ese voto. Coincido, se va a retener desde el centro. Pero la ancha avenida del medio después no la quiere caminar. No es el medio, es por arriba. El medio es una trampa. Marechal decía, la salida del laberinto es por arriba. Yo creo que el medio es una trampa. Es por arriba, porque hay mucho votante del Frente de Todo que quiere un país con un rumbo determinado y hay votantes de los dos extremos que se votan anti. Acá hay anti. Lo que hemos visto mucho, que se lo saben, es el monstruo nuestro fue a favor. Fue decir, una esperanza, un rumbo diferente. Sí, vamos a cambiar el rumbo. Pero ahora, no fue anti. Mira, yo te quería mostrar, hablabas de la gente y que la gente está por encima, ¿no? por delante de la dirigencia. Y hoy me sorprendía, no sé si les pasó a ustedes también, escucharlo a Mario Iggi hablar en estos términos del pueblo, ¿no? De que el pueblo se va a levantar, o lo va a decir, contra los medios. Yo sé que falta de respeto a un pueblo que aguanta lo indecible, ¿no? Que la verdad que el famoso fantasma de que estalla el conurbano no estalló, la contención que pudo tener, lo que esperan. Al revés, creo que es bien manso el pueblo argentino y sin embargo aparece un Iggi casi, te diría, fogoneando un levantamiento contra los medios. En todo caso, digamos, el problema lo tiene la dirigencia, pero la verdad que cayó pésimamente mal. Quiero la opinión, no te voy a condicionar la opinión si te parece una maravilla y un hallazgo lo que dijo Iggi, No te voy a condicionar, pero ahora lo escuchamos. Lo pueden ver de distintas formas, como se lo plantea en algunos medios. Y de aquí sí, pedir por favor a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Mario Iggi es el intendente de José C. Paz, es el partido del conurbano donde el peronismo, el Frente de Todos, más amplia victoria consiguió en estas PASO ante la interna de Juntos. Y es el mismo que hace el año pasado, creo que fue, generó un escándalo cuando se divulgó un video en donde hablaba de lo que le permitía a las ambulancias del municipio, que si quieren lo podemos ver, vender falopa. El trabajo me da sustento para mi familia. Bueno, yo te digo. Si pudiera estar con eso un tiempo también me gustaría. Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder. O querés laburar como te digo, si no andas a descansar, cuida a tu familia. ¿Qué problema tenés? Para el básico y listo. ¿Qué problema? Yo tuve esa canción. Para el básico, para salir. No me interrumpas en lo que yo estoy calificando. No, te digo, no te quiero decir, vos podés defender tu familia, pero vos no interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me lo van a tirar a mí. No te lo van a llevar a tu casa. No, yo lo sé. Entonces yo digo, vos haces lo que quieras hacer de tu vida, yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme la gente como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos las cosas claras. Vos tenés tu familia, andás a cuidar a tu familia. Si querés, los 24 horas andás en tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces, mira, y me dejás el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan las cagadas que me venden falopas, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopas como con la ambulancia. Es el mismo. Me la haces difícil con creer, ¿eh? Primero le diría a Iggi que nos costó mucho tener libertad de prensa en la Argentina. Hubo dictadura, muertos. Segundo, me sorprendió al presidente verlo aplaudir. Aplaudir a mí. En ese momento. Pero no me sorprendió tanto si recuerdo que para el presidente un modelo es el gobernador Infran. Y el modelo también de Santa Cruz es el que nos enfrentamos, más allá de todas las diferencias que tenemos internas en la coalición opositora,
El modelo que no queremos es Santa Cruz, Formosa, donde el Estado tiene una justicia adicta, persigue a la prensa, le molesta a la prensa, la actividad privada casi no existe, hay crisis educativas, de salud. Bueno, ese es el modelo que nuestra coalición enfrenta, más allá de las diferencias, este modelo de feudalismo de la Argentina, ¿no? Además, si transmitimos, digo, no todos, porque tampoco voy a hacer una defensa corporativa de todos los medios, pero la verdad que transmitir pálidas, ¿qué es transmitir pálidas? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Jugar a...? No Perdóname, sé, la pálida es que nos gobiernan ellos, malabares. porque acá llegamos a una involución, porque nos gobierna gente como Igi desde hace décadas. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar con los mismos de siempre, con las mismas fórmulas de siempre y con las mismas prácticas de siempre? Entonces, los medios grafican la decadencia argentina que generan políticos como Igi. Además, en la pandemia lo que fuimos contando fue lo que fue pasando. Digamos, muchos de nosotros responsables, que digo que responsables con la información, dábamos la información de lo que estaba pasando. ¿Por qué te la voy a dibujar? Yo entiendo, claramente, no es grato, no es lindo, no sabemos. También aprendimos nosotros, digamos, a manejar la información dura, tremenda, que había que dar todos los días y que entiendo que genera tremenda angustia para nosotros y tampoco sabemos, digamos, cómo hacerlo y lo fuimos aprendiendo. Pero la verdad es que son declaraciones, digo, por eso quería escucharte y después bien Javi que trajo el recuerdo de quién es Igi, que en lugar de ser condenado por sus dichos, termina siendo, bien lo señalabas, aplaudido por el presidente de la Nación, casi dándole, bueno, de alguna manera avalando, digamos, sus dichos con ese aplauso, ¿no? Esto es lo que nos une a la coalición opositora, luchar contra este modelo de municipios o de provincias casi feudales en el siglo XXI. Ahora, dentro de esa coalición tenemos diferencias. Nosotros queremos hacer una revolución, venimos a mejorar la coalición, a hacer una revolución educativa, científica, tecnológica, todo lo que hablamos siempre para que la Argentina produzca más. Hay tres problemas económicos en la Argentina. Acá, desde que somos chicos, vemos a los economistas hablar de los mismos temas: inflación, fuga de divisas, varios dólares. Cuando era chico me sentaba con mi viejo en un televisor blanco y negro a ver A Tiempo Nuevo, no sé si se acuerdan. Sí, claro que sí. Ustedes eran muy jóvenes, pero Era el único más los joven, economistas sí. hablaban de los mismos temas que hablan hoy, 40 años más tarde: inflación, fuga de divisas. Los problemas económicos, porque acá tenemos que algún día tratar las causas de la fiebre. La fiebre son estos síntomas económicos que hablamos todos los días. Pero si un paciente tiene neumonía que causa la fiebre, yo le bajo la fiebre, pero también trato la neumonía. Es falta de credibilidad. El problema económico argentino es falta de credibilidad, que no tenemos credibilidad. No creemos nosotros en Argentina, no creen los de afuera. Vos fíjate el papelón con el canciller. De los pelos los agarran pero eso es falta de cuando credibilidad. estaba representando al país frente a la CELAC en México. Pero ¿no? eso impacta en la economía. La falta de credibilidad es muy importante en la economía. El segundo problema de la economía argentina es la falta de productividad. Nosotros no producimos lo suficiente. Es un poco las banderas que venimos a plantear en esta nueva agenda del desarrollo, de la productividad, de la prosperidad, generando más valor agregado, con un pueblo educado, con salud. Y el tercero son las políticas pendulares. Acá cada gobierno reinventa la rueda y no tenemos proyecto de Estado. O sea que en vez de discutir los problemas fundamentales de la Argentina, estamos discutiendo opiniones de dirigentes que atrasan. Estamos discutiendo eso y estamos discutiendo, hablabas de economía, digo, en el marco de este desastre, de la pandemia, de los números que tenemos, de la indigencia, de la pobreza, del desempleo, hay un ministro de Economía resistiendo prácticamente. Sí, se está dando un debate, ustedes a propósito que decían que tienen más recorrido que yo. Tampoco tanto. En algún momento se termina con el mito de que Jairo Strache es un pendejo. Lo que les pregunto No lo es, en algún momento, bueno, me van a decir, se acaban de matar en público el presidente y la vicepresidenta, no te sorprende nada. Pero como segundo capítulo, no sé si hay muchas veces registro de un ministro de Economía discutiéndole en público los lineamientos económicos a la líder de un espacio. En este caso me refiero a Martín Guzmán, que uno podría decir salvó la ropa la semana pasada, después de que estuviera el viandazo sobre todo el gabinete. Hubo un mensajito que le dijo: no estoy pidiendo tu cabeza, de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sí en la carta del jueves pasado un cuestionamiento a Guzmán respecto de que está siendo muy amarrete, de que está gastando poco, de que está cuidando demasiado de no tener mucho déficit cuando hay una situación de pandemia. Ahí quedó, uno dijo, quedó colgado del pincel Guzmán. ¿Qué va a pasar el 15 de noviembre? Hay versiones de que lo reemplaza, ayer decía Romina, Sergio Massa en un superministerio. Hoy Guzmán fue a una radio, a un programa que conduce Víctor Hugo Morales, y creo que no debe haber muchos otros funcionarios, ni en público ni en privado, que le digan: sí, Cristina dice que yo estoy haciendo un ajuste, pero yo le digo que no. Escúchalo. Nosotros tenemos, yo en particular, he tenido la buena fortuna
de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión, yo conocí una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. El debate expuesto entre la líder del espacio político y el ministro de Economía, que primero está la salamea resistiendo. un poco. Obviamente la salamea, como cuando te están por llena de dejar, te algodones. cuentan lo maravillosa que sos. Cada vez que la va a sí. nombrar, dice que él la respeta porque ella cuida del pueblo y que valora y que es un ser excepcional. Pero, o sea, para decirle que no, le llena de elogios el entorno. ¿Qué es lo que se está discutiendo acá básicamente? Es cuánta plata hay que tirar a la calle. Es obvio que ahora la discusión está en el foco electoral. Y en otra parte Guzmán dice, bueno, sí, me parece que hay que revisar y ahora hay que gastar un poco más. O sea que para la campaña creo que están de acuerdo. Pero hay un debate de fondo en el kirchnerismo que es cierto que es una novedad que se dé públicamente, que tal vez queda como el mensaje de despedida de Guzmán, si es que el 15 de noviembre lo vuelan y dicen, bueno, yo por lo menos se lo dije en público, pero que básicamente tiene que ver con un tema, si vos querés, originario de esta fuerza política, que es cuánto hay que cuidar las cuentas públicas para que lo que vos puedas crecer con la gente gastando en la calle te dure lo más posible, sea algo duradero o sostenible y no sea algo de guita que se queme en la calle producto de la inflación. ¿Qué está diciendo Cristina? Para que lo entiendan fácil, che, vos dijiste que ibas a tener tanto de déficit, 4,5% del PBI. Estamos terminando el año y tenés la mitad de déficit. ¿Por qué no estás gastando más si podías gastar más? Guzmán le dice, no, es cierto, yo estoy achicando fuerte el déficit, pero porque aumenté mucho lo que estoy recaudando. Lo que tenía previsto gastar, lo estoy gastando igual. Bueno, ese debate donde hay una tribuna con Cristina en la cabeza que dice, no, gastala. Si tenemos más por el aporte solidario, por el precio de la soja, gastala. Eso de que... Claro, pero no es que se dio en una reunión, digamos, como lo contaba. Esto No, se da en la carta... Públicamente la carta se contesta, en el programa de Víctor Hugo Morales. ¿Y qué dicen los dirigentes del espacio? Esto es sano, esto es bueno, estas discusiones que uno piensa, la verdad que no lo sé, digamos, pero de alguna manera también... casi aprovechan y golpean un poquito diciendo del otro lado se esconden, digamos, la diferencia. Nosotros no tenemos nada que esconder, podemos discutir absolutamente todo, lo de los trapitos al sol quedó viejo. Mira, hablamos de economía, falta de credibilidad. Lo que pasa acá, vos fíjate que el ministro de Economía hablaba de la vicepresidenta, en cualquier país del mundo le estaría hablando al presidente o a la presidenta. Y estaba refiriendo, eso es anómalo. Acá hay un dispositivo de poder anómalo. Tenemos un presidente que era débil antes de la derrota electoral, porque había sido elegido por alguien también débil, porque si Cristina iba en la última elección a presidente, no llegaba con los votos de ella. ¿Vos decís que la génesis del gobierno de Alberto Fernández estaba la debilidad estaba ya ahí? Ah, claro, es un dispositivo de poder que nació anómalo, de alguien débil sin votos con alguien que no llegaba para ser presidenta, por eso lo elige. A eso se le suma una derrota electoral. Ante esa derrota electoral, en vez de escuchar con humildad, en medio de una pandemia, escuchar a una sociedad que está sufriendo, se está empobreciendo, se está enfermando, y va a votar, arman un lío entre ellos, un lío interno, porque no hay una crisis como en el 2001, donde la gente estaba en la calle. La crisis la hizo el gobierno, una pelea de poder. ¿Y qué hizo la vicepresidenta, que parece la presidenta? ¿O qué sugiere en la carta? ¿Y qué se hizo? Bueno, asegurémonos de apriete y clientelismo hasta llegar a noviembre y después vemos qué es lo que está pasando con los cambios. ¿Vos decís que ese es el planteo? Bueno, en mi opinión tengo miedo. Sí. Tengo miedo que sea clientelismo y apriete hasta noviembre, después vemos. Y esto es... ¿Y apriete de qué? ¿Dónde ves Bueno, el apriete de decir vamos por la maquinaria del peronismo a ganar la elección como sea. Y la Argentina necesita, y la sociedad con madurez lo expresó, un gran acuerdo de rumbo, una humildad, una falta, toda la energía que ponen en pelearse entre ellos, de ponerla... ¿Y vos tenés, Facundo, una visión crítica en un punto de lo que fue en los años electorales la gestión de Cambiemos? Porque yo encuentro un punto de contacto entre pongamos todo en la calle del gobierno, y los 2 meses, como decía hoy Javier, del sí se puede de Macri. Hoy repasaba una nota de Infobae que Macri, después de perder las PASO, aumentó el salario mínimo, puso bono para estatales, puso bono para jubilados. Y vos decías, bueno, en la elección todos sacan más o menos lo mismo. Ahí no sé si vos ves un punto de contacto. Es parte, sí, coincido, que además, vos fíjate una cosa que yo estoy en contra
si bien pertenezco a la coalición, en el trazado grueso no quiero Santa Cruz, ni Formosa, ni Venezuela, quiero un país... ¿Qué país coincido con el trazo grueso de Cambiemos? Un país con calidad institucional, abierto al mundo, con libertad de prensa, no a lo Ishi, con actividad privada, con sacarle el freno de mano. Bueno, tenemos un trazo grueso. Ahora, tenemos diferencias. Una de las diferencias que yo he criticado como ciudadano en ese momento, no como candidato, fue el consejo que se le seguía a Durán Barba, que para ganar una elección fomentaba la grieta. Fíjate lo que tensionó esa política de Durán Barba en lo que fue Cambiemos, que una sociedad cada vez más agrietada. Macri tuvo 2 oportunidades de convocar un pacto, en el 2015 y después en 2017, cuando ganó. Ahí se debe haber habido convocado un pacto. Así que mis críticas son para los dos iguales, dentro de que en una coalición yo tengo un trazado grueso que coincide con esta coalición. ¿Vos no crees que por algunos discursos que se están viendo en estas últimas horas, particularmente a mí me llama la atención hasta cierto punto el discurso de Luis Juez, muy endurecido contra el gobierno, hablando del gobierno y del Frente de Todos como sus enemigos? ¿No crees que se corre el riesgo de que la coalición opositora se endurezca el discurso apostando otra vez, bueno, ahora que vamos mano a mano con ellos contra nosotros, que el gobierno pone toda la carne al asador, como se ve con las designaciones, vamos a endurecernos, vamos otra vez a apurar el tema de la grieta para dividir aguas y conseguir más votos? Te cuento lo que opino yo. Yo creo que hay que ganar al kirchnerismo, porque, repito, no quiero el modelo de ellos, de país. No. Pero el votante kirchnerista, muchos votantes de Frente de Todos, son votantes que quieren un país que encare el rumbo. Entonces, me parece que el problema de la grieta es que el gran acuerdo que necesitamos como sociedad no se va a poder hacer tensionando lo que ya venimos haciendo hace años. Entonces, me parece que una de las cosas que venimos a aportar nosotros es, no importan los proyectos narcisistas, personalistas de los líderes, importa que la mayoría de los votantes, a no ser el extremo fanático, la mayoría de los votantes de ambos lados quieren un país encaminado al progreso, no un país encaminado a la involución que estamos teniendo. Ahora, Facundo, vos recorriste mucho la provincia. Nos llamaba la atención el otro día escuchar al presidente de la Nación diciendo, bueno, vamos a ver por qué nos fue mal, digamos, ¿no? Como si a esta altura, más allá de que dirigentes de su propio espacio, el Chino Navarro le explicaba que los últimos 30 días venían cayendo por la foto, por la, no sé, por el vacunato, digo, una suma de situaciones. Bernie decía el otro día acá, es la economía estúpido, reflotando, digamos, ese viejo axioma norteamericano. Pero vos, ¿qué percibiste? ¿Por qué la gente les dijo que no? Porque Alberto Fernández dice no saberlo a esta altura. Yo le preguntaba a Javier si es cierto, nos hace un... bueno, está bien. Bueno, yo le creo, qué sé yo, no sabe. A esta altura dice que no sabe. Si yo te pregunto a vos, o Alberto Fernández te preguntase a vos, ¿por qué este resultado? Estoy evaluando. ¿Qué es lo que vos escuchaste recorriendo la provincia? Primero, hay una sociedad frustrada que no cree en nada, no cree en la política, no cree en las instituciones. Incluso no cree ya en la educación como sinónimo de movilidad social. La sociedad no cree. Por eso a la sociedad argentina hay que inspirarla, no solo administrarla. Hay que administrarla, obviamente, pero hay que inspirarla. La sociedad argentina es una sociedad que está sufriendo, es como alguien que está depresivo. Hay que estimularlo, inspirarlo, darle un shock de confianza. Y lo que venimos votando hace años es anti. Yo creo que... ¿Pero qué le dirías? ¿Qué escuchaste? ¿Qué fue? Si fue, digo, él está evaluando y tratando de ver por qué. Ellos ganaron la elección. Primero, fue un voto también que no quería al proyecto Cambiemos. Mucha gente se había desilusionado con Cambiemos. Además, dijeron que venían mejores y no vinieron mejores. Y que era entre todos. Y no fue entre todos. Ni la pandemia la manejaron entre todos. Porque la pandemia hubo un par de meses que se intentó algo parecido. La famosa foto que después se diluyó y demás. O sea, que no vinieron mejores... ni fue entre todos. Yo creo que es entre todos realmente, que no es un eslogan. Yo creo que la Argentina, si no hay un gran acuerdo, pero no político para salvar la política, un gran acuerdo de país con una sociedad que entienda, como entendió la democracia. Para mí el desafío que estamos es parecido, lo insisto, porque no veo que se pueda emparchar la Argentina, que a todo le va a ir mal. O sea, el que viene y emparcha y trata de un síntoma, la fiebre, si no trata la neumonía, le va a ir mal. Acá cualquier presidente que venga en esta involución le va a ir mal. Yo creo que la Argentina está en un proceso que necesita que la sociedad se encamine y luche por el desarrollo. Yo creo que la sociedad está para eso. Como pasó en el proceso democrático. Si bien hubo líderes que representaron bien la democracia y cedieron, Alfonsín tuvo 2 actos
que garantizaron un sistema democrático, que la construcción de un sistema democrático. El primero fue ir en contra de la ley de autoamnistía que el peronismo apoyaba con Luder, de los militares. Y el segundo fue ceder el poder antes de tiempo para darle el poder a otro presidente constitucional, que no debe haber sido bueno para el ego de Alfonsín entregarlo antes. Entonces, pero la sociedad apoyó, la sociedad, millones de argentinos estaban convencidos que había un sistema democrático con el cual merecíamos vivir. Millones de argentinos enojados. Hoy los argentinos están... La gente que yo veo no se quiere del país todo el mundo, no somos 45 millones que no queremos ir. Y la gente se quieren y pueden. No. También digo, sincerémoslo, ¿no? Porque no es solamente que no quieren. No, hay muchos que querrían pero no y queremos no pueden. todo, porque no es fácil irse. Yo vivía afuera y uno pertenece acá. Tampoco es fácil irse, por más que te vaya bien económicamente. Yo no tenía ningún problema económico, me iba bien, pero no estaba en mi tierra. La patria, si querés, podemos definir la patria en otro día. Pero te digo un poema de la patria. Allí donde permanecer es necesario, donde partir es imposible. Allí donde cada umbral es la morada, allí donde se quiere arar y tener un hijo, esa es la patria. O sea, que no es tan fácil irse de la patria. Pero lo que quiero decir es que si millones de argentinos no presionan por un proceso de modernización, como fue por la democracia, esto no tiene solución, va a tener una involución. Porque las pandemias, y esto es algo que niega la política, ¿qué? Cambian la mentalidad de la época. Uno ve la historia de las pandemias, y las pandemias siempre cambian las mentalidades de la época. Esto nos cambió, y la política no quiere ver que las pandemias nos cambió para siempre, a la Argentina y al mundo. Y la política quiere seguir con lo mismo de siempre. Y la sociedad está... ¿Y te cambió en qué sentido? Digamos, estamos con la mecha más corta, con menos paciencia, con menos ganas de que nos estén franeleando, con menos paciencia para el biribiri. Te doy dos ejemplos. En la peste negra, entre 1347 y 1353, mató a uno de cada 3 habitantes. Y surge el Renacimiento después. En la peste bubónica, una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. O sea, es un ejemplo que las pandemias cambian. Podemos salir mejores o peores. No te digo que salgamos mejores, pero las pandemias nos cambian. Cambia la clima. Acaba de haber cambios mundiales, desde la tecnología, el trabajo, que la política no está entendiendo. Yo creo que hay una dirigencia que no entendió el cambio de época que se está generando, que excede incluso a la Argentina. Y en un país pobre como el nuestro y sin rumbo es mucho peor. Y yo creo que hay una dirigencia que niega el efecto de una pandemia en la sociedad. La última es de Javi Calvo. ¿Cómo le explicás ese cambio a gente que no llega a fin de mes, que no tiene laburo, en el conurbano bonaerense o en tantas zonas de la provincia de Buenos Aires que recorriste? Le digo que con lo mismo de siempre van a estar lamentablemente peor. Con las prácticas de siempre, con las fórmulas de siempre y con los mismos de siempre, lamentablemente va a estar peor, porque la Argentina, si no hace un cambio de paradigma radical, va a seguir generando pobres. Nosotros tenemos que administrar riqueza, generar riqueza. Y acá lo único que hacemos es generar pobreza. Y la verdad que no le quiero... se los dije, me preguntaban, digo, mira, ningún político te va a dar trabajo genuino. Ningún funcionario va a abrir fábrica. Sería lindo, pero no va a pasar. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, proteger a los más vulnerables, pero ir hacia la prosperidad, no hacia la involución que venimos de hace décadas. Mientras tanto, protegerlo, ¿no? Obvio, por supuesto. Tenés un mientras tanto ahí donde se te cae el sistema de medio país. Pero cada vez estamos peor. Hay que protegerlo, pero también generar riqueza. No estamos generando riqueza en Argentina. Que no sea fugaz. Digo, uno pide un deseo que no sea fugaz lo tuyo, Facundo. No va a ser, estamos hasta el final. Que no sea así un ratito. ¿Se acuerdan de Narváez? Que hoy no sé ni dónde anda, que no sea el enojo. Que de verdad se empiece a incorporar, digamos, nueva gente, nuevas caras. Hiciste una muy buena elección, pero digo que no sea por un ratito ni solamente, digamos, una reacción de enojo, ¿no? Estamos hasta el final. Frente al gobierno nacional. Un placer siempre estar charlando con vos. Muchísimas gracias. Saludo a mis compañeros. Nos volvemos mañana. ¿Qué día es? No sé. Mañana jueves. Mañana a las 10 de la noche. Estamos acá. Estamos los tres firmes junto al pueblo. Es otro, Calvo. No somos nosotros.